Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos al capítulo número 3 de su podcast Entrenamiento Legal. Mi nombre es Josué Cum y hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes cómo se celebra un matrimonio, lo que no está en la ley. Y le hemos puesto así porque hay muchísimas cosas que están relacionadas con el matrimonio que debemos de contemplar a la hora que nos solicitan el poder llevar a cabo uno como notarios. Y particularmente me motivó mucho que en una oportunidad viene y una persona pone en redes sociales: disculpen, ustedes me pudieran indicar qué tengo que cumplir para celebrar el matrimonio, aquellas cuestiones que no están en el Código Civil, en el artículo tal y en el artículo tal. Y vienen las personas y le responden: ahí está todo en la ley, lee tu ley, verá que no estudian y cuestiones así. Y la verdad que realmente, por supuesto, ellos tienen razón. El Código Civil contempla todos los requisitos y todas las normas aplicables. No quisiera dar una idea errónea con eso, pero sí es importante también que hay otras cosas que vale la pena tomar en consideración, que son prácticas, si lo quiere ver de toda manera, o de parte de una asesoría integral, que no explícitamente lo dice el Código Civil. Y ese es el objetivo de este video. Así que pongámonos en contexto de cómo es que se lleva a cabo cuando a ti te piden un matrimonio. Normalmente te escriben un WhatsApp, un correo, una llamada. Miras que nos vamos a casar con aquella o con aquel y queríamos ver si tú no nos celebras el matrimonio. Lo primerísimo que tenemos que determinar allí es los honorarios, ¿verdad? Esto es importante porque la gente, te comento que hay la gente que pregunta obviamente cuánto nos cobras, ¿verdad? Y aquí se da un dato particular, ¿verdad? Que mucha gente siente o hay una percepción social en donde la gente dice que por el matrimonio o piensa no se debiera de pagar muchísimo. Inclusive esto es algo que hasta le da pena a uno, porque como son muchas veces amigos, le da pena a uno cobrar. Y yo te comento, realmente cuando inicié mi ejercicio profesional me pasaba a veces esto, y entre todas las vueltas, entre todo lo que hay que hacer, que obviamente hay que llegar uno al lugar, lo que se gasta en eso, viene uno y el tiempo que va a llevar a hacer el acta de matrimonio, el acta de protocolación, las idas al RENAP, las idas al Archivo General de Protocolos, el costo de la hoja de papel sellada especial para protocolos, timbres notariales y demás. Realmente es un gasto y, por supuesto, lo más relevante, el tiempo del notario o la persona a quien va a él encomendar la procuración. Y entonces todo esto representa un costo que tú te debes de sentir muy libre en determinar cuál es el costo justo de tus honorarios y no deja de ser una actividad profesional. Así que lo primero que quiero compartirte es que te sientas libre de determinar el precio justo de tus honorarios a la hora de celebrar matrimonio y que lo lleves a cabo como tal. Esa es la primera parte como que es importante. A nosotros en la oficina nos gusta hacer una propuesta de gastos y honorarios formal, en donde lo dirigimos a la persona, le establecemos cuál es el alcance de nuestros servicios, los costos, ¿verdad? Le hacemos ver cuáles son costos propios de honorarios, lo que uno cobra por como tal, y aquellos otros gastos que nosotros le llamamos gastos. Facturamos sobre el honorario, ¿verdad? Con el IVA, y le explicamos que lo demás, si él quisiera, factura como tal, o mucha gente en este tipo de asuntos ni siquiera le pide a uno factura, pero obviamente tú ya sabes todo ese tema tributario. Entonces ponemos esa propuesta de gastos y honorarios y realmente puedes tú tomar la modalidad de cobrar todo de una vez, o al menos te invitaría a que cobraras el 50% para confirmar el asunto. Entonces, una vez te confirmas, lo que tienes que tomar bien en cuenta es los datos que necesitas para celebrar el matrimonio.
y te quiero contar cómo aprendí yo a pedir los datos bien. Uno tenía en la mente que para celebrar un matrimonio, la copia de los DPIs, ¿verdad? Tiene que solicitar también los certificados de nacimiento, ¿verdad? Y la constancia de sanidad. Estos son los tres requisitos que uno trae en mente que debe pedir, ¿verdad? Y realmente así es. Y te repito, ¿verdad? La copia de los DPIs como tal, tiene que uno solicitar también la certificado de nacimiento. Y aquí te comento, muchos de mis clientes hoy por hoy que el RENAP es todo en línea o hay varias cosas que puede hacer uno en línea, yo les facilito y les digo, miren, si quieren yo se las puedo sacar y les cobro un costo adicional de tanto para que yo sea quien les saque allí y con eso se los facilito. Tú hasta puedes contemplar que dentro de tus propios costos tú lo vas a hacer de una vez y entonces ahí le facilitas a tu cliente. Y algo importante es que nosotros hacemos este tipo de contenido porque queremos ayudar a que cada vez te hagas un papel más integral orientado a tu cliente, porque esa parte es muy importante, quedar bien con él, porque hoy es un matrimonio, mañana va a ser una sociedad mercantil y seguramente va a ser un cliente para toda una vida, que es el enfoque también que no podemos perder de vista. Pues te comento que vienes y le pides las certificaciones de nacimiento y voy a hablar un poquito de la constancia de sanidad. La constancia de sanidad es el certificado médico, le llaman muchos, pero la ley le llama constancia de sanidad, que deben presentar ambos cónyuges, ¿verdad? Y esto es algo importante porque lo deben, sino contrayentes en este momento, ¿verdad? Lo deben presentar ambos y tiene que ser expedido por médico colegiado activo, ¿verdad? O en algún centro de salud público. La ley solo regula 2 casos en donde no es necesario que presenten esto los contrayentes. El primero de ellos es si ya mantuvieron relaciones de hecho. Algo importante, ¿qué se define como relaciones de hecho? Hay algunos notarios que hasta lo limitan en su comprensión, indicando que es que hayan tenido relaciones sexuales o demás cuestiones. Pues realmente la ley no le define a uno qué es relaciones de hecho. A mi criterio y mi consideración, que solo te la comparto, esta es mi interpretación y lo que yo uso en mi ejercicio profesional, para mí son relaciones de hecho aquellas con personas que ya convivieron. Entonces ya tuvieron esa relación de hecho como tal de convivencia. Y entonces, media vez las personas que me requieran mis servicios no hayan tenido esa relación de convivencia, yo les pido que me presenten y me pongan a la vista la constancia de sanidad. Te quiero comentar que hay muchos notarios que son un poquito más prácticos, digámoslo de una manera que yo, y ellos ponen de una vez, ¿verdad? Que no presentan el documento que se refiere como tal, el artículo, no lo tengo ahorita en mente, pero la ley por encontrarse las excepciones reguladas. Entonces, esa es una de las cuestiones que pudieran ellos considerar, y ya te cuento que es una práctica que no comparto, pero te la comento que así hacen. Para mí hay que cumplir la ley y poner las constancias de sanidad, ¿verdad? Y ahora te quiero compartir una historia. Resulta que había pedido mis documentos y todo, y había celebrado el matrimonio, y entre las carreras de la oficina, cuando nomás estaba recién graduado, el día que iba a celebrar el matrimonio, vengo yo y me levanto, era un sábado, y me levanto y digo, bueno, tengo que hacer el acta, ¿verdad? Porque realmente hacer el acta es relativamente práctico. Y entonces vengo, tomo los documentos, y en eso, juela, gran buchica. Y ¿cómo se llaman los abuelos? Los abuelos paternos y los abuelos maternos. Yo le voy a poner que los ignora. Y después dije yo, y capaz van a estar los abuelos ahí, qué pena que los ignore. Como no se los pregunté antes, dije yo. Bueno, con la pena del caso llamo a mi cliente y le digo, mire, fíjese que no sé si ustedes saben el nombre de los abuelos paternos y los abuelos maternos como tal. Y me dice, no me lo sé, no me sé de todos, pero déjame y lo voy a averiguar. Y voy a poner a qué averiguar los de ella. La cosa es de que el mero día del matrimonio puse a correrlos y me contaba que le costó un poco porque tuvieron que llamar a fulana, a sutana y que no se acordaban todos del nombre como tal. Y entonces los puse a correr por no habérselo preguntado antes. Entonces, ¿qué te quiero compartir? Que uno tiene que hacer mejor un inventario de todos los datos que requiere de las personas. Y ahora te quiero compartir que yo he hecho en Word un formularito que te lo pongo allí para las personas que están viendo el video y para las que no, ahorita voy a leer un formulario hecho en Word donde pongo que me establezcan el nombre, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, la profesión, oficio, el municipio donde vive, porque tenemos que poner la vecindad. Y si tú le pones vecindad, probablemente solo te ponga la dirección y no vas a tener de qué municipio. Así que pongo municipio donde vive, nombre completo de los padres, nombre de los abuelos paternos si lo supiere, nombre de los abuelos maternos si lo supiere.
Eso por el contrayente hombre y eso por el contrayente mujer. Además le pongo que me ponga las generalidades del matrimonio. ¿Cuál va a ser el lugar de la celebración? La dirección exacta, incluyendo el salón, la hora de celebración, si alguno de los contrayentes ha estado casado anteriormente, si alguno de los contrayentes tiene hijos menores de edad, porque recuerda que esas son algunas circunstancias para matrimonios especiales. Y tú a veces ni te pones a pensar si le preguntaste eso, y probablemente haya responsabilidades incluso notariales al efecto. Además, aprovecho este formulario para poner cuestiones relativas al patrimonio. Por ejemplo, les pongo que si alguno de ellos tiene inmuebles inscritos a su nombre u cualquier otro bien relevante, ¿verdad? Como tales como vehículos, acciones, como tal. Les pongo que aquí me pongan también si tienen deudas como tal, estableciéndome el deudor, el acreedor y el monto de las deudas como tal. Les pongo que me establezcan cuál de los dos cónyuges tienen los bienes con la descripción respectiva. Y aquí es donde le coloco que me pongan la documentación como tal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Normalmente, eso sí ya lo que hago yo, cuando le mando la propuesta de honorarios, le mando de una vez este formulario y le digo, mira, lléname el formulario, me depositas y me mandas el formulario lleno y luego vamos a quedar, yo te voy a fijar para que nos reunamos y ahí te cuento por qué. Entonces, eso es algo que nunca más, a partir de que implementé este formulario, nunca más se me ha olvidado ningún dato. Y ya te comento, nosotros en la oficina, yo he pedido a veces al personal auxiliar de la oficina, a otros colegas que trabajan con nosotros, y entonces le pido que ellos me ayuden a elaborar el acta, hasta te sirve para delegar la actividad, si en dado caso se lo vas a dar a alguien más, y que sea muchísimo más práctico todos estos datos. Así que, conclusión, ese segundo punto, que no dice el Código Civil como tal, es que tienes que pedirle todos los datos necesarios para el matrimonio y esto, lo mejor de todo, es hacerlo con la mayor antelación posible para que te dé tiempo a ti de hacerlo. Entonces, una vez pactados los honorarios, una vez que te envían toda la información, obviamente uno diría, pues ya me corresponde hacer el documento y realmente así es. Algo que tienes que hacer es que de esta información que le preguntes vas a tener información importante. Y algo que quiero platicar, y es una de las grandes motivaciones de hacer este capítulo de podcast, es sobre los regímenes económicos del matrimonio. Y te quiero contar una historia. Resulta que una clienta de repente llega a mi oficina a una consulta y me dice, fíjese licenciado que estoy analizando si me divorcio o no. Pero tengo pena porque nosotros tenemos dos casas. La primera de ellas la hicimos en copropiedad, es decir, está a nombre de él y está a nombre de mi persona. La segunda de ellas está solo a mi nombre, porque esa yo la compré cuando me indemnizaron de mi empresa y entonces yo la compré por completito allí. Entonces, esa no me da pena porque está a mi nombre, pero yo la otra casa quisiera que quedara a mi nombre por completo y la parte de él me la dieran a mí. Entonces, yo no sé qué puedo hacer. Entonces yo le decía, bueno, primero una cosa importante a tomar en consideración es qué régimen económico tiene usted. Y obviamente logramos obtener el dato respectivo del régimen económico y resulta que tenía comunidad de gananciales. Entonces yo le explicaba, mire, realmente creo que una cosa que le tengo que explicar en este momento es que la casa que está a su nombre, realmente él tiene derechos. Él tiene derechos sobre esa casa. Porque en este caso fue una casa adquirida durante el matrimonio. Por lo tanto, es importante que usted sepa que él tiene derechos sobre esa casa. Entonces, realmente no solo es ver qué va a pasar con la mitad que está explícitamente a nombre de la otra persona, sino qué va a pasar con esa casa que está solo a nombre de usted, porque él tiene derechos sobre esto si se disuelve el matrimonio. Y entonces se va poniendo blanca, ¿verdad? Porque no se esperaba esa circunstancia y obviamente la alusión que me decía es que cuando uno casa a las personas no les explica todos estos detalles. Realmente esa frase me causó mucho impacto porque realmente muchos notarios a veces hacemos el asunto y no explicamos los efectos de la decisión. A partir de esa historia yo dije, nunca más me pasa. Y yo les pido a mis clientes que lean los artículos, y se los mando en este documento que te estoy contando, que lean los artículos de los regímenes económicos del matrimonio y que por favor nos reunamos. Y nos reunimos y busco yo que mis clientes comprendan la diferencia entre el régimen de comunidad absoluta, de separación absoluta, de comunidad de gananciales. Les explico cada uno de los regímenes y me aseguro que lo comprendan.
les cuento esta historia que te estoy contando para que vean el impacto que pudiera llegar a causar esa decisión que están tomando como tal y para que ellos puedan tomar bien la decisión. Hay veces que uno solo le dice, ¿cuál está mi mamá? Comunidad absoluta. Bueno, comunidad absoluta. O le preguntan a fulano, a su papá, mira, ¿y qué hago? No, pues, y a veces por X o Y decisión lo pueden tomar. Lo importante es que la decisión es de ellos, pero que la hagan bien informados y tomando en consideración cada uno de los efectos que pudiera provocar toda esta importante decisión como tal. Entonces, ya te cuento. Cuando platicamos de esto en los cursos de privados de Afán, muchos de los compañeros me dicen recurrentemente, Lick, yo me casé y a mí nunca me explicaron esto y la verdad que en la universidad no lo comprendí tal y como lo hemos platicado aquí y entonces es bien relevante la comprensión de esto. He tenido casos que gente que ha hecho acciones y no les asesoran sobre qué hacer con el tema de las acciones y es aquí donde te animo. Tu papel es orientado a tu cliente, a una función integral. Meter datos en un machote de un acta no te hace un notario, sino es una función, la función asesora, que no es algo meramente doctrinario de la función notarial. Es algo que nos tenemos que vivir y esa es mi invitación como tal. Así que te comparto otra cosa que aprovecho a platicar en esto. Les comento sobre los bienes dados a título gratuito y les comparto la historia de otro cliente que a él no le explicaron que cuando le quisieran dar bienes los papás, que se los tengan que dar a título gratuito, porque si no iban a entrar en el régimen económico que él había decidido, que era comunidad de gananciales. Resulta que a él nunca le explicaron esto y su mamá lo había heredado de 2 casas, pero para ahorrarse impuestos hicieron compraventas y por supuesto la compraventa entró en el régimen de comunidad absoluta como un bien adquirido durante el matrimonio. Se estaba divorciando y la cónyuge estaba solicitando también los derechos que tenía sobre esas 2 casas que le había dejado a su mamá. Entonces, ojo, yo aprovecho desde ese momento a decirles, y tienen que tener en conciencia que de aquí en adelante, si alguien les quiere regalar una casa, tiene que entrar a título de donación si quieren mantenerlo fuera del patrimonio conyugal, tal y como lo establece la ley. Así que te comparto algunas pinceladas, porque seguramente tú lo vas a hacer mejor que yo, pero al menos te doy algunos elementos mínimos que considero y sobre todo la conciencia de poder asesorar al cliente como tal y que él se sienta que tiene abogado, que tiene notario, que tiene abogada, que tiene notaria que lo está asesorando. Así que te imaginas, ahí nos reunimos con el cliente y lo primero que platicamos es sobre el régimen económico del matrimonio. Ahora te quiero contar otra historia que me pasó. Resulta que ya llegó el día de la ceremonia, ¿verdad? Y estando en la ceremonia se acerca el contrayente 20 minutos antes de que inicie. Mira, Lick, fíjese que estaba pensando que mira que yo aquí tengo los anillos, me dice, pero yo no sé en qué parte de la ceremonia nos los podemos dar. Y yo así va. ¿En qué artículo estaba eso? Son mentiras, obviamente eso no estaba en ningún artículo. Y por supuesto dije yo, a la gran, ¿qué hago, verdad? Y entonces, obviamente, intenté adecuar en la ceremonia esta cuestión. Y me ha pasado que la gente a veces quiere platicar, quiere hacer una oración, quiere poder llevar a cabo en la ceremonia civil. Y entonces dije yo, en la reunión con mis clientes les pregunto, bueno, cuéntenme, ¿cómo va a estar la ceremonia? ¿Qué tienen pensado? Y entonces ahí les pido, miren, hay gente que no va a tener ceremonia religiosa y que sí quiere hacer votos, entonces me ha dicho que quiere hacer votos en la ceremonia civil. Obviamente aquí también te puedo decir, tú eres el notario y tú mandas, ¿verdad? Si tú consideras que eso no es parte de la ceremonia y te quieres ir al rigorismo legal de llevar a cabo los pasos estrictamente regulados en el Código Civil, te respeto y me parece excelente, pero ya te cuento mis experiencias, ¿verdad? Y al menos yo platico con ellos para que me comenten si hay alguna cuestión especial como tal, o bien cuál es la naturaleza de lo que habían pensado en el acto y juntos hacemos un mini programa donde establecemos el orden como tal. Yo les explico paso a paso qué es lo que va a ocurrir. Les explico que cuando lleguemos los voy a poner de pie, les tomo su juramento, que voy a preguntarle algunos datos, que les voy a preguntar las 3 preguntas, ¿verdad? Que si están casados, unidos de hecho con otra persona, si tienen un impedimento, si son parientes entre sí. Y que después vamos a leer ciertos artículos del Código Civil y demás. Y ahorita te explico un poco de la ceremonia. Pero les explico qué es lo que legalmente tengo que hacer y les pregunto, en mi ejercicio profesional, a mí me gusta hacerlo de esa manera, si va a haber alguna otra cuestión más. Y obviamente, en la gran mayoría de casos, como seguramente te pasará a ti, las personas que cases van a ser personas que vas a querer mucho. Yo he casado a muchos amigos, de los cuales del colegio, amigos de mi infancia y demás, a los cuales he tenido un gran cariño
y les he pedido su autorización para, si me permiten, dirigirles unas palabras personales al momento de hacerlo, y te prometo que hay veces que han salido muy bonitos momentos. A veces, inclusive aquí te comparto, mi mamá me compartió un día que fue a un matrimonio en donde la notario vino e invitó si alguien quería dar palabras. Y entonces me dijo que se habían pasado un momento muy bonito, y a mí se me prendió y dije, oh, voy a intentarlo. Y en una ocasión con unos contrayentes yo les pregunté si quisieran ellos que hiciera esta intervención, y algo importante, obviamente coordiné previamente y les dije, asegúrense que al menos 2 personas hablen, porque ni modo que yo voy a hacer la invitación y nadie les va a dirigir ninguna palabra, sería un momento muy incómodo. Entonces les dije que escogieran a 2 personas que al menos dieran sus palabras, y te comento que el día que lo probé, hablaron estas 2 personas y se empezó a invitar y le dijeron un montón de palabras muy bonitas a los contrayentes, lo cual abrió un momento muy bonito. Te comento allí una ráfaga de posibles ideas que puedes considerar, que obviamente, ya te cuento, si tú eres de aquellos notarios que dice, no, pues yo me mantengo con el rigorismo que establece la norma, está excelente. Y si eres de aquellos notarios que dicen, no, pues yo también fui a una boda y me gustó X o Y cuestión, y lo puedes contemplar allí. Aquí te comparto otro tip que a mí me ha servido un montón, y es que yo preparo una guía de matrimonio, donde está el contenido, obviamente, mi orden, mi programa, mi saludo, te comento, pongo normalmente el nombre de los contrayentes completos allí, el nombre del contrayente varón, el nombre del contrayente mujer. Te comento, también pongo después que el tomar juramento, qué preguntas les tengo que hacer. Es en esta guía de matrimonio que conlleva, aquí he puesto los artículos del Código Civil como tal. Obviamente tú puedes llevar tu código, que es lo que más he visto. Y ahí es donde procedo, llevo el programa de preguntar cuáles son las preguntas como tal que les debo hacer a los contrayentes sobre tomarse recíprocamente como marido y mujer. La cosa es de que esta guía me ha ayudado un montón, que entre el nerviosismo, porque no se deja uno de poner nervioso ante tanta emotividad, uno pueda llevar a cabo la guía de esto. Y entonces, probablemente, aquí te comento, tú puedes, si lo consideras bien, para hacer la ceremonia un poco más sentimental, preparar bonitas palabras para las personas que se están contrayendo matrimonio. Yo he ido a unos notarios que se echan unas palabras tan especiales que verdaderamente me han motivado a cuando así lo considero pertinente y con las personas que considero pertinente, a dirigir unas palabras con mucho cariño allí, aprovechando la honra de poder celebrar el matrimonio. Entonces ve, porque hasta el momento ni he llegado al lugar de la ceremonia. Hasta el momento solo me reuní con ellos para explicarles el régimen. Por cierto, en esta parte yo les digo a veces, platíquenlo, y solo me comentan el régimen que al final decidieron, o si lo quieren decidir en este momento. Y en la segunda parte coordinamos ese detalle de cuál es la idea de ellos y tu idea clara de cómo va a llevarse a cabo el matrimonio, y que ellos sepan qué decir y qué hacer en cada uno de los momentos. Ahora, algo importante, las capitulaciones matrimoniales. Recuerda que la ley establece que es obligatorio hacer capitulaciones matrimoniales en 4 casos. Cuando los contrayentes tienen bienes superiores a 2,000 quetzales, cuando ejercen profesión o oficio que lleve una renta o ganancia superior a 200 quetzales, que tengan bajo su administración bienes de menores, o bien que sea un varón guatemalteco que contrae matrimonio con una mujer guatemalteca con un varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Te repito esta idea: mujer guatemalteca con varón extranjero o guatemalteco naturalizado. En estos 4 casos es obligatorio otorgar capitulaciones matrimoniales. Y tú dirás, Lick, eso es en todos los casos. Todos tienen bienes arriba de 2,000 quetzales, o bien todos tienen una ganancia mayor a 200 quetzales como tal. Y esto es algo muy, muy importante, porque tú tienes que contemplar el asesorar que otorguen capitulaciones matrimoniales. Yo te voy a contar, una gran mayoría de notarios no otorgan capitulaciones matrimoniales en ningún caso. Hay otros que son de un criterio un poquito más abierto, voy a decir, y si los contrayentes no tienen bienes inscritos en el registro de la propiedad, cualquier otro registro, o bienes que le llaman relevantes, no otorgan capitulaciones matrimoniales. Yo te comento, normalmente yo tomo esta postura allí, que les pregunto en el formulario, ¿verdad?, qué tipo de bienes tienen, y obviamente cuando los esté visto profundizo sobre lo mismo para ver qué bienes tienen,
Y obviamente ahí me he topado muchos que tienen acciones, ya te cuento, tienen empresas mercantiles, empresas individuales, obviamente vehículos, ¿verdad? Y también tienen algunos bienes inmuebles. Y entonces ya juntos discernimos y les comento sobre las capitulaciones matrimoniales. Es una gran cantidad de casos en donde he tenido la necesidad de otorgar capitulaciones matrimoniales o bien que tengan deudas relevantes, porque así establece la norma. No dice relevantes, pero la norma dice que tienen que hacer declaración de las deudas. Entonces yo discierno y en base a, ese es mi criterio personal, pero te lo comparto porque seguramente tal vez es el objetivo de este podcast. Tú tal vez no tengas a ningún tío, ningún primo, ningún papá que te comparta de estas cuestiones, entonces te comparto desde mi perspectiva. Y entonces, si tienen bienes relevantes o deudas relevantes, yo otorgo capitulaciones matrimoniales. Algo importante, si van a otorgar capitulaciones matrimoniales, se aumentan los gastos y honorarios. Entonces es desde ese primer momento que tú les preguntas si tienen bienes, desde que te dicen, mira vos casame, yo te mando la propuesta de gastos y honorarios, va nitio, solo aclarame. Y le pregunta eso. Porque desde ahí usted puede contemplar el que es necesario otorgar capitulaciones matrimoniales o no. Y entonces, o bien cuando está elaborando la propuesta, pues le puede preguntar y eso le va a decir. Lo que sí es que otorgar capitulaciones matrimoniales es otra escritura más. Es papel sellado especial para protocolo. Es otro acto que tiene que registrar, otro testimonio especial que tiene que hacer. Así que contemple eso en sus gastos y honorarios. Así que ya le comparto del tema de las capitulaciones de matrimoniales y sí, te voy a ser sincero, muchas veces los clientes, los contrayentes que van que voy a celebrar su matrimonio, no tiene más que 2 corazones enamorados, ¿verdad? Y muchas ilusiones y muchos sueños, pero no tienen patrimonialmente alguna circunstancia que valga la pena que declarar. En ese caso, no otorgo capitulaciones matrimoniales y en la parte respectiva de la ley consigno que por no haber otorgado capitulaciones matrimoniales, por este acto, asumen el régimen económico y pongo el régimen económico como tal. Eso es en los casos, ya te cuento, que no tienen esta relevancia patrimonial que te he hecho alusión. Entonces, ese es mi criterio y aquí tú puedes volver a decir, no, Lic, el cumplimiento estricto de la norma. Si gana más de 200 pesos al mes, yo voy a otorgar capitulaciones matrimoniales y me parece lo que debiera de hacerse como tal. Ya te doy unas pláticas que he tenido con otros notarios y esto ha sido un punto que hemos platicado y consentido a algunos de nosotros. Entonces, date cuenta que no solo es leer el artículo 78 del 108 al 112, es contemplar los honorarios, es contemplar el régimen económico y hacer ese papel integral y ese papel orientado a tu cliente de poder que ellos entiendan el régimen económico del matrimonio, es poder coordinar las actividades prácticas de la ceremonia y es otorgar capitulaciones matrimoniales. Si las otorgas, ahí te recuerdas que esas las tienes que firmar antes del matrimonio, entonces tienes que coordinar que lleguen a tu oficina y que suscriban la escritura pública de capitulaciones matrimoniales. Obviamente, después tú tienes que hacer tu acta notarial, la tienes que elaborar toda, la llevas hecha, la revisas bien y, algo importante, tienes que llevar preparada tus constancias del acto. Tú les tienes que preguntar a ellos para qué sirven las constancias del acto. Hago a claridad que la constancia del acto no es el aviso de inscripción. La constancia del acto es un documento que tú vas a emitir en donde se hace constar que tú celebraste el matrimonio. Normalmente yo lo hago en una hoja membretada de mi oficina profesional y te voy a leer brevemente qué es el resumen de lo que yo consigno y pongo, ¿verdad?, que en la fecha tal, siendo tales horas, ubicado en tal lugar, hago constar que celebré el matrimonio entre fulano, quien se identifica con el DPI tal y tal y con todos sus datos, y mengana con su DPI tal y tal con todos sus datos. Y para los usos que los interesados convenga, extiendo la presente constancia en tal fecha, obviamente la fecha de la celebración del matrimonio, y tu firma y tu sello. Acá tú tienes que preguntarles, ¿trabajan los dos? ¿Por qué? Y les tienes que asesorar, y eso tiene que ser previo, que ellos tienen por disposición de la ley 5 días de licencia con goce de salario. Ahí te acuerdas que no es asueto, ¿verdad? 5 días de licencia con goce de salario porque así lo regula el Código de Trabajo. Y entonces tú les tienes que decir que les vas a entregar esos documentos y obviamente el momento idóneo, eso es una obligación inmediata, nos dice el Código, es decir, después que celebres el matrimonio, en ese momento las firmas y se las entregas. Y entonces esta le va a servir para los 5 días de licencia con goce de salario, cada quien para su patrono.
Y además tienes que extender una extra para el ministro de culto, en dado caso fueran a celebrar el matrimonio religioso. Algo que te quiero compartir sobre el matrimonio religioso. Le pasó a una colega que ella viene, extiende su constancia del acto y en este caso el ministro de culto le dice, yo no le acepto eso. Yo le acepto solo si está inscrito en el RENAP. Y eso iba a ser una semana después. ¿Cómo inscribir un matrimonio en una semana como tal en el RENAP? Tú sabes que normalmente se tarda muchísimo más y la colega se encontró en un gran aprieto. Entonces yo te comparto y lo que les sugiero a mis clientes es que cuando estén coordinando la actividad en la ceremonia religiosa, que le presenten al cliente, yo les mando una imagen, que les presenten al cliente, ¿verdad? Al ministro de culto, la constancia y si ese documento es suficiente para que ellos le celebren como tal, porque eso es lo que le va a dar el notario. Y a mí no me ha pasado lo que le pasó a la colega, pero ya te comparto una experiencia más de alguna gran amiga para que en este caso no te vaya a pasar a ti. Así que yo antes, en la reunión, les mando una imagen, hoy que todo es más práctico, les doy una constancia del acto, obviamente sin datos y sin firma, solo para que se aseguren con el ministro de culto que para él es requisito cumplido con ese documento. Otra cosa, me preguntan muchos si estos días tienen que ser inmediatamente corridos después de la celebración del matrimonio civil, que le llamamos, ¿verdad? Y te comento que la ley realmente no me dice el momento en que se van a gozar y muchos patronos son de la lógica que son días inmediatos siguientes al día que se celebra el matrimonio civil, lo cual es relevante, porque el matrimonio civil se puede celebrar acá, es decir, en una fecha, y hasta las 2 semanas el matrimonio religioso. Y ellos realmente lo que les interesa es gozar esos días en el matrimonio religioso. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Obviamente, como la ley no regula, yo lo que les sugiero a las personas que he celebrado su matrimonio es que platiquen con sus jefes y les pregunten que si pueden tomar los días después del matrimonio religioso en el momento, que es el momento donde les interesa, o bien, si no, pues que los aprovechen, tienen el derecho y mejor aunque sea que se dediquen a terminar de repartir invitaciones, ¿verdad? Pero que lo hagan en el momento porque tienen el pleno derecho de gozar esos 5 días de licencia con goce de salario, cosa que también les asesoro. Y en ese caso yo les tengo que entregar 3 constancias, uno para cada parte, uno para contrayente varón, contrayente mujer y el otro para el ministro de culto. Eso yo lo llevo en un sobrecito, selladito y todo, y se los entrego el día, los firmo ese día como tal, y después de celebrar el matrimonio para que sea una obligación inmediata, y se los entrego como tal allí, y les hago conciencia que lo guarden en este momento o se los den personas de su confianza para que no los vayan a perder y como tal. Así que después de esto, ya te cuento que tú llevas todo esto, lo llevas preparado. Llevas tu acta de matrimonio, llevas tu guía de matrimonio, llevas tu constancia del acto en un folder aparte para entregárselos a ellos y ahí ya llegas a el lugar. Ten en consideración en tu propuesta de que hagan de cuenta que se casa lejos. Tú tienes que contemplar tus gastos allí o bien tener el corazón de la liberalidad de regalarles ese costo, del costo de poder llegar, o si no, contemplan en tus costos, porque muy probablemente tal vez vas a celebrar el matrimonio de alguien que ni conozcas, pero allí tú lo puedes contemplar. Conclusión, el día de la ceremonia ya todo lo llevas listo, llevas a cabo tu ceremonia y tal es el caso que eso ni te lo platico porque eso sí lo regula el Código Civil, ¿verdad? El poder llevar a cabo todos los actos que establece el Código Civil. Celebras el matrimonio, ¿verdad? Como tal, en base a la guía de los actos que te he comentado. Obviamente, ellos tienen que firmar el acta allí. Lo firmas tú y puedes llamar a los testigos que quisieran hacerlo. Entonces, yo siempre invito a los testigos que quieren hacerlo. Te comento que en muchas de las ceremonias civiles hoy contratan a fotógrafos profesionales como tal. Entonces, me aparto para que salgan bonitas las fotos y todo. Allí y entonces hay veces que los fotógrafos le dicen a uno pose ahí, entonces uno para el beneficio de las fotos y el recuerdo pues lo puedes hacer y tienes que tomarla en cuenta, celebras el matrimonio, entregas constancia del acto y nítido. Ahí ya lograste celebrar el matrimonio. De último, ya son cuestiones que obviamente tú sabes, es importante que protocolices el acta. No tienes idea cuántos notarios nos hemos topado en el ejercicio profesional que no protocolicen el acta. Es imposible que un notario no cumpla con los deberes que la ley, en este caso, le establece respecto a la protocolización del acta y me hacen preguntas como ¿cuánto tiempo? Lo antes posible. La ley no dice plazo, pero como aquí estamos hablando más del tema de la integralidad del ejercicio y entrenarnos como excelentes profesionales,
hazlo a la brevedad, inscribe el acto a la brevedad posible. Si te comprometiste a hacer ese acto, cumple con inscribir el aviso circunstanciado, cumple con protocolizar el acta como tal. Y esta parte es muy, muy importante que la cumplas. Y recuerda, si otorgaste capitulaciones matrimoniales, hay que inscribir las capitulaciones matrimoniales. Hay que inscribir el aviso circunstanciado. Hay que protocolizar el acta. Si otorgaste capitulaciones matrimoniales, hay que enviar testimonio especial de las capitulaciones matrimoniales, de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales y testimonio especial de la protocolización del acta de protocolación del acta del matrimonio. Luego tienes que esperar el tiempo que RENAP establezca. Normalmente das seguimiento. Hubo un tiempo que estaba tan tardados que muchos de los notarios lo que hacíamos era de una vez pagábamos los 25 quetzales de la inscripción extemporánea, porque si una vez le ingresaba, la sacaba uno de una vez, porque le decían que era extemporánea y ya lo pagaba mejor uno, porque me pasó que yo lo ingresé en tiempo, pero ellos decían que como la inscripción ya era después, ya había que pagar los 25 y por eso me lo suspendían. Obviamente nos pusimos a pelear en un caso y nos tardamos más. Entonces ya de último tuvimos un tiempo que lo hicimos de esa manera. Lo que te pido ahí es tan solo ve cómo está eso en el RENAP donde tú inscribas tus actos y obviamente en la mayor parte de casos ya ahorita hemos tenido mucho tiempo donde hemos tenido estabilidad en ese sentido y entonces ingresas, inscribes y ahí está. Normalmente estos actos yo los cobro todo desde el inicio como tal allí o bien también puedes cobrar la segunda parte cuando ya les avises que está inscrito el matrimonio y si en tu función está integralmente sacarles una constancia de matrimonio a la cual tienes que tomar en cuenta ese costo también, pues se la puedes entregar que ya está inscrito como tal o la verdad yo ahí sí solo aviso y les mando una imagen escaneada de la forma donde dicen que ya está registrado. Así que espero que todo esto tan solo haya sido un acto que te haya despertado de todo lo que conlleva celebrar el matrimonio y espero que la persona que expuso en redes sociales me pueden decir qué se hace en un matrimonio, tenga una idea más amplia de lo que se hace en el matrimonio, no estrictamente lo que regula específicamente y taxativamente la norma. Y todo esto que compartimos aquí, lo que busca es tan solo darte una idea distinta, una guía de cómo lo hace un profesional distinto para que tú puedas tomar en consideración y por favor mejora nuestras técnicas. Todo lo que tiendas a mejorar para la orientación de tu cliente, créeme que te va a costar, que te va a ayudar un montón. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que muchos de mis clientes que los celebré matrimonio se quedaron como clientes y me han confiado muchos de sus asuntos posteriormente. Nunca lo hice con ese objetivo, pero tomaron tanta confianza conmigo en la forma que llevamos el matrimonio que han persistido y seguimos siendo clientes. Así que siguen siendo clientes y por supuesto amigos. Así que esperamos que este capítulo, perdón que me largué, intenté mantener un ritmo un poco rápido para que podamos agotar la mayor cantidad de alcance de este tema y espero que te haya gustado. Por favor, te pido que te suscribas al canal. Si nos estás viendo en YouTube, dale like, dale share. Si conoces a algún colega que está en esta hermosa carrera de la abogacía y el notariado y que amamos el derecho. Así que nos miramos el próximo lunes en nuestro siguiente capítulo y que tengas muy buenas jornadas y que aproveches muy bien tu tiempo. Hasta la próxima.